Todo eso, bueno, va a estar como tema en el día de hoy, pero les prometí arrancar con lo que dijo el presidente hoy en el coloquio de IDEA. Es muy importante, la presencia del presidente fue muy importante, muchos presidentes nunca quisieron ir a IDEA, le tenían miedo. Alberto Fernández, bueno, fue a demostrar que no es un presidente antiempresario, ni mucho menos, al contrario, que se lleva bien con todos los empresarios que están allí y demás. Más allá de, bueno, después cómo fue evaluado, que lo vamos a discutir, hubo algunas cosas puntuales de las que habló el presidente. Una es la cuestión de la devaluación. Ya todo el mundo sabe que en este último mes, les diría, hay una presión devaluatoria de varios sectores que están buscando la devaluación, que a ellos les conviene la devaluación. La devaluación le conviene a muy poca gente en la Argentina y a gente que es muy rica. A la mayoría de la gente la devaluación es lo peor que le puede pasar porque empobrece, destruye el salario de los argentinos. Eso lo tenés que tener claro. La devaluación es mala palabra. ¿Por qué? Porque destruye el poder de compra, destruye el salario y genera siempre inevitablemente una alta inflación. Así que la devaluación es lo peor, es lo que todo gobierno tiene que tratar de evitar. A veces no lo puede evitar. Bueno, eso es lo que hay que tratar de que no ocurra en esta República Argentina. Pero que hay sectores que piden devaluación, aun cuando no es necesaria, aun cuando el gobierno puede evitarla, sin duda. Y eso está pasando. ¿Querés ver cómo está pasando? Y después te cuento qué fue lo que dijo Alberto Fernández. A ver, primer ejemplo, Carlos Melconian. ¿Qué dice Melconian? A ver. Yo digo, a ver, tráeme los últimos 70 años de Argentina día por día a la brecha. Viene, mirá, 100, 30, 40. ¿Qué descubrí? Descubrí que a 30, 40 de brecha hay vida, a 100 no hay vida. Es como que te digo, no se zafa qué significa, y que tarde o temprano te la pones, tarde o temprano te la pones. Bueno, ¿qué está diciendo Carlos Melconian? Que si la brecha del 30-40% no es necesaria la devaluación, pero es que si está a más del 100, dice Melconian, porque yo conozco otros economistas que dicen lo contrario. Dice Melconian, con una brecha de más del 100%, tenés que tarde o temprano ir a una devaluación. Bueno, él es vocero de un gran sector que pide devaluación, pero no es el único Melconian. Tenemos un montón de ejemplos. A ver, por ejemplo, vamos al primero. Según el Financial Times, la Argentina va directo a una devaluación. Esto quien lo recoge, por supuesto, La Nación, ¿no es cierto? Que también La Nación empuja fuertemente la devaluación. De acuerdo con el medio especializado, los mercados financieros siguen siendo frágiles en el país y los argentinos no tienen fe en su propia moneda. Un poco el círculo vicioso. ¿Por qué no tienen fe en su propia moneda los argentinos? Bueno, porque sectores como el sector de La Nación y otros empresarios impulsan la devaluación, llega la devaluación y se destruye cualquier tipo de confianza. El cronista, para Coan se especula con la salida doble de devaluación y desdoblamiento. El periodista, este es Willy Coan también, otro que todo el día está fogoneando la devaluación. El periodista especializado en temas de economía y finanzas hizo foco en el aumento de la brecha cambiaria y las expectativas de devaluación. Claro, hay mucho economista que lo único que hace es defender los intereses de sus clientes. Ellos laburan para gente que les paga por sus informes, por su asesoramiento, y ellos son sectores beneficiados por la devaluación. Entonces, los economistas a los cuales le pagan el sueldo salen a gritar a cuatro vientos que no hay más remedio que la devaluación. Bueno, veremos. A ver otro caso más. Y Profesional arrancó una semana clave para el dólar tras el paquete de medidas. ¿Se acelera la devaluación? Bueno, también, otra vez, la gran pregunta. Y con esta pregunta, ¿cómo no vas a estar agitando la posibilidad de que haya una devaluación? Y creo que tenemos un caso más, el último, pero de esto hay para ser dulce, todos los días. Infobae, si desde mañana no comienzan a entrar dólares del agro, las opciones de desdoblamiento cambiario o devaluación podrían estar más cerca. Bueno, todos sectores de la prensa que sin duda dicen, atención que va a haber una devaluación, no hay otro camino y demás. Guarda que el presidente el día domingo con Horacio Berbisky reconoció que las medidas que el gobierno había tomado para hacer entrar más dólares no habían resultado. Nosotros acá lo comentamos, que no estaban teniendo éxito, Se hablaba de que esas medidas iban a impedir una devaluación, con lo cual, claro, el nerviosismo en algún lado existe y es
genuino. Pero guarda, ahí también tienen que ver los intereses, Hay una parte de nerviosismo genuino y hay una parte mucho más grande de intereses prodevaluatorios que hacen todo lo posible porque eso ocurra. Bueno, el presidente dijo que las medidas no funcionaron, lo dijo el domingo. Hoy, el presidente, yo creo como nunca, un presidente tomó el toro por las astas y dijo claramente que no va a haber una devaluación. Lo escuchamos y después te quiero decir qué significa para mí este compromiso de Alberto Fernández. A ver. Por una desconfianza que se crea porque se repiten cosas que objetivamente no son ciertas. Desde los que plantean que se viene una devaluación hasta los que plantean que podemos quedarnos con los depósitos de la gente. Jamás haría semejante cosa. Lo que nosotros necesitamos es una Argentina que crezca con confianza. Y lo que necesitamos es que los empresarios, de una vez y para siempre, entiendan que tenemos que trabajar juntos para desarrollar a la Argentina. El mercado que no quiere liquidar dólares, que no exporta y no liquida dólares, y que está especulando con muchas cosas. Si alguien está especulando con una devaluación, especula de gusto porque una devaluación no va a haber. El presidente de la Nación con nuestro compañero Alejandro Berkovich y hoy en IDEA fue absolutamente claro, no va a haber devaluación. Y atención porque es un compromiso muy fuerte en esta Argentina a veces impredecible. Porque si llega a haber devaluación, que Dios no lo permita y ojalá se cumpla lo que dice el presidente de la Nación, el presidente va a tener dos problemas, no uno. Va a tener el problema de la devaluación y va a tener el problema de su palabra comprometida, ¿no? Entonces va a tener un problema económico, porque toda devaluación trae un desbarajuste económico muy fuerte, como les decía, un empobrecimiento de la Argentina, pero al mismo tiempo va a tener un problema político, porque le van a decir, pero vos dijiste hace muy poco tiempo, o hace mucho tiempo, dijiste no va a haber devaluación. Entonces es un compromiso fuertísimo del presidente. Creo que se jugó muchísimo en esta definición. Él podría haber dicho, bueno, vamos a ir viendo y demás. No, fue concreto, no va a haber devaluación. Esto genera un compromiso económico y político muy fuerte del presidente. Es de verdad un riesgo grande jugar una carta como esta al presidente diciendo él que no va a ocurrir algo que algunos creen y algunos otros fogonean que va a ocurrir. Así que de verdad debería por lo menos calmar bastante la situación. En un ratito lo vamos a debatir con Darío Gaño. Bueno, este fue un punto, para mí el más importante, de la charla del día de hoy con los empresarios. Pero también el presidente, como hace siempre, recorrió varios temas que están en la agenda política y económica diaria de la Argentina. Hay tres que yo destaco, elegimos estos tres como ejes importantes del discurso del presidente del día de hoy que dan para reflexionar y pensar un poquito la Argentina que estamos viviendo. Vamos al primero. La cuarentena sirvió para poner de pie aquello que había sido derribado. El Ministerio de Salud no existía. Tan ausente estaba que dejaba vencer en los galpones de la aduana millones de vacunas que los argentinos no recibían. Tan olvidados estaban los argentinos en su atención sanitaria que enfermedades que creíamos erradicadas como el sarampión volvieron a aflorar. La ciencia y la tecnología nunca fue tan maltratada como en aquellos 4 años. Teníamos un gobierno en la provincia de Buenos Aires que hacía gala de no querer abrir hospitales. Pues bien, nosotros llegamos y repentinamente tuvimos que volcar todo nuestro esfuerzo a garantizar que en la Argentina nadie se quedara sin atención sanitaria. Bueno, está buenísimo que el presidente vuelva a referirse a esta cuestión una y otra vez, porque este es un momento donde hay muchas voces que se alzan diciendo que el gobierno fracasó en la lucha contra la pandemia. Es un trabajo difícil explicar bien lo que ha ocurrido, y creo que el presidente lo hace bien. ¿Por qué? Porque es contrafáctico, es decir, si no hacíamos lo que hicimos, hubiese sido mucho peor. ¿Lo podés demostrar? No, no lo podés demostrar. Contrafáctico es cuando vos decís que algo
hubiese pasado, pero claro, nadie sabe si hubiese pasado. Yo creo que en este caso no hay ninguna duda que si la Argentina no hacía la cuarentena que hacía, los muertos de la Argentina se tenían que multiplicar por 2, por 3 o por 4. Hubiese sido tremendo porque la Argentina estaba muy, pero muy mal preparada para la pandemia, horriblemente mal preparada. Y la cuarentena que se comenzó muy temprano permitió mejorar y demorar muchísimo la llegada del peor momento. Pero claro, el peor momento iba a llegar. Esta era otra realidad que sabíamos, que tarde o temprano la Argentina iba a tener muchos casos. Y tampoco podés hablar de un éxito cuando se mueren 300 personas por día. ¿De qué éxito? No hay forma en la lucha contra la pandemia que nadie hable de éxito. Y pensar que la Argentina estaba preparada para impedir 100% el ingreso del virus en nuestro país o que entren 100 casos y se combatan y termine la pandemia, era imposible. Era imposible. Esto realmente nunca existió, esa posibilidad. Yo por lo menos nunca creí que se le iba a ganar al virus en el sentido de que no iba a haber muertos, no iba a haber ingreso masivo y contagio masivo. Era obvio que lo iba a haber, porque la Argentina no está tampoco preparada para evitar eso. Entonces lo que tenemos es una Argentina que logró evitar el colapso sanitario y todo el mundo, como dijo el presidente, que me parece que es el caballito de batalla adecuado, todo el mundo recibió atención médica. Algunos igual, lamentablemente murieron, pero todo el mundo tiene atención sanitaria, salvo ahora lo que está ocurriendo en algunas provincias que lamentablemente no trabajaron bien. Caso Mendoza, por ejemplo. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Otro punto para mí tremendo, donde los empresarios entran en una contradicción que los complica. Pues sabemos que la mayoría de los empresarios de la Argentina, de los grandes empresarios, para corregirme, son antikirchneristas. Y lo primero que te dicen es, en la Argentina no hay seguridad jurídica. Pero no les preocupa, les importa un carajo que la inseguridad jurídica haya estado durante el macrismo en Comodoro Pi y que haya habido una guerra política a través de la justicia. Eso para algunos empresarios argentinos no es inseguridad jurídica. Bueno, lo es. Y es la inseguridad jurídica más peligrosa, porque es la que te manda a la cárcel injustamente, porque es la que te revienta y se queda con todos tus bienes, con todas tus empresas, con lo que sea, en esta guerra política. Los empresarios se llenan la boca hablando de inseguridad jurídica, pero cuando esa inseguridad jurídica es ejercida contra un grupo político que no es afín a ellos, no les importa nada. Por eso estuvo muy bien esta explicación de Alberto Fernández, ¿sabes? Y cuando nosotros planteamos ciertas cosas vinculadas a la justicia y a la calidad institucional, no estamos haciendo eso para buscar la impunidad de nadie. No estamos haciendo eso para beneficiarnos con algo de eso. Estamos proponiendo esas cosas para que la Argentina recupere una justicia que se ha perdido. Yo me pregunto, ¿qué pensarían ustedes si las vacantes que hoy existen en la justicia, yo las cubro cambiando a jueces amigos míos, sacándolos de un tribunal y pasándolos al otro? ¿Ustedes creen que esa es una mejor justicia? Bueno, eso es lo que nos pasó. Eso es lo que se hizo. Claro, eso es lo que hizo Macri, colonizar la justicia federal para perseguir opositores, pero eso para los empresarios de la Argentina, los grandes empresarios, no es inseguridad jurídica. Bueno, eso es una barbaridad, Y también rematamos el discurso del presidente hoy con el tema de las movilizaciones, porque es verdad lo que dijo el presidente. ¿Qué es lo que demuestran estas movilizaciones del odio, de la anticuarentena, de la locura total que se repiten periódicamente? Intolerancia, mirá. Lo que hemos visto en estos días de marchas y marchas y marchas, donde solo se plantean hasta protestas en domicilios particulares de jueces o en algún caso de la vicepresidenta, o yo mismo acá en la puerta de la residencia de Olivos, donde los reclamos son reclamos de la más variada especie, pero son todos reclamos repletos de agresión, de insultos y de maltrato, que estos modos son los modos que hundieron a la Argentina en el peor de los mundos.
Claro, es la intolerancia a la convivencia política, a bancarse que sea otro signo político que el que me gusta a mí, que esté gobernando. Eso es lo que motivó estas movilizaciones, con odio, con bronca, con faltas de respeto, en lugares inadecuados como la Quinta de Olivos, la casa de la vicepresidenta, la casa de Lorenzetti. Son lugares donde no tienen que ocurrir estas marchas, pero todas tienen un denominador común de los que van ahí: la intolerancia a un gobierno que a ellos no les gusta. Entonces, como no les gusta ese gobierno, marchan, anuncian catástrofes, denuncian violaciones a la Constitución, violaciones a la República y disparates mentirosos todo el día, porque en el fondo lo único que les pasa es que son intolerantes, que no se bancan que haya un gobierno que lucha por la gente que a ellos no los representa. Claro, porque son movilizaciones de gente de clase media alta y demás, y un gobierno que se preocupa por los que menos tienen, por ejemplo, en medio de una pandemia, a ellos no les gusta, no les interesa.